Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. Vamos a estar un ratito, no es muy largo el estudio que vamos a hacer en el día de hoy, pero te aseguro que no te vas a arrepentir. Mientras les comparto las diapositivas y les cuento un poquito más de lo que hacemos aquí, pueden ir por su bebida preferida, ponerse muy cómodos, que no haya nada que los distraiga, por favor, y poner toda su mente y su corazón en manos del Espíritu Santo a ver qué nos va a enseñar en el día de hoy. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. Yo creo que sí. Voy a quitar los controles flotantes que siempre tengo por ahí. Bajamos esto acá y listo. Bienvenidos. Las personas que me acompañan siempre, les doy muchas gracias por su constancia, por su disciplina. Desde el 2020 estamos en este estudio de la palabra de Dios y gracias por el cariño y las demostraciones de afecto que siempre me dan. Y si tú estás por primera vez, te cuento que este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto y bienvenidos. Y lo que vamos a hacer aquí es estudiar la Biblia, Biblia para Dummies. Realmente es ese primer encuentro con la palabra de Dios, sin profundizar mucho, simplemente leemos un versículo y una explicación muy corta. Hoy nos encontramos en la clase número 143. Para las personas que quieran ver las 142 clases anteriores es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, te vas a encontrar con un icono de flores rojas, haces clic, te suscribes por favor y en la sección de videos vas a encontrar en orden todas las clases. Cualquier comentario, sugerencia o pregunta también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar ustedes en esas 143 clases? Ya vimos todos los libros del Nuevo Testamento y en este momento empezamos a ver los libros del Antiguo Testamento. Estamos en la primera sección que es la ley y estamos estudiando el libro de Génesis. Y les cuento una buena noticia. Hoy acabamos el libro de Génesis, que es uno de los más largos que hay en el Antiguo Testamento. Tiene 50 capítulos y por eso desde el año pasado lo hemos estado estudiando. Lo que hacemos de primeritas es que tomamos los puntos claves de las clases anteriores para ponernos en contexto, sobre todo las personas que entran por primera vez, pero este resumen nos ayuda a todos, ¿no es cierto? Para poder empatar la historia que hemos estado viendo con la que vamos a complementar en el día de hoy. ¿Qué hemos estado estudiando? Jacob, uno de los grandes patriarcas, sale con todo lo que tiene hacia Egipto, huyendo de la hambruna que no solamente está en el territorio de Canaán, sino en toda la región, en Egipto y en toda la región. Y antes de llegar a Egipto, hace una paradita en Berseba, donde ofrece sacrificios al Dios de su padre Isaac. Recordemos que este punto, siempre que Jacob pasa por ahí, de ida o de regreso, hace una paradita ahí porque es un punto muy especial donde él tiene un encuentro con Dios siempre. La primera vez cuando huía de su hermano Esaú, que tomó una piedra como almohada y tuvo una visión de una escalera y ángeles bajando y subiendo. Bueno, cada vez que Jacob pasa por este punto, se encuentra con Dios. Y en esta oportunidad no es la excepción. Dios le da permiso y le da propósito para ir a Egipto, no como un exiliado, sino como parte de un plan perfecto de Dios para formar la nación de Israel. Porque hasta este momento estamos hablando simplemente de una familia que viene de Abraham, de Isaac y hasta ahora es la tercera generación. Jacob, cuarta generación con sus hijos, pero simplemente son una familia grande, pero los planes que tiene Dios son maravillosos. Después vemos unos versículos donde se narra la lista de los descendientes de Jacob. Recuerden que Dios le cambia a Jacob el nombre por Israel, de donde se toma el nombre de la nación. Y aquí está la lista de todos los que entraron junto con Jacob a Egipto. Esta genealogía es muy importante porque aquí vamos a tener de manera clara, concisa y sobre todo escrito en la palabra de Dios, de dónde viene la nación de Israel para que en los días posteriores, como lo hemos estado viendo hoy en día, que hay gente que empieza a dudar que la nación de Israel realmente ya no existe, que eso desapareció, haya una prueba de que definitivamente se tiene una genealogía desde sus inicios y se puede rastrear. Y aquí se enumera que un total de 70 personas de la casa de Jacob entraron a Egipto. Bueno, aquí incluyen a Jacob e incluyen a José y a los dos hijos que José tienen en Egipto. También pues todos sus demás descendientes con sus esposas.
Vimos también cómo Jacob llega, ya llegando a Egipto, primero pasa por un territorio que se llama Gosén y allí se encuentra con José, quien había venido en su carro desde Egipto. Gosén es un territorio antecitos de entrar propiamente al centro de Egipto y allí tiene Jacob y José un reencuentro que es de película. Se abrazan, hay llanto, hay una emoción impresionante, pues recuerden ustedes, Jacob creía que José había muerto y ahora lo ve vivo, lo está abrazando. Definitivamente debió de ser una escena muy hermosa y todos los que estaban a su alrededor debieron haber botado una lagrimita. Después entonces José va a presentarse ante el faraón, pero se lleva a 5 de sus hermanos para explicarles la situación, porque está su familia ahí por la hambruna que hay en todo el territorio. El faraón les concede entonces habitar en la tierra de Gosén, que es la mejor parte de la tierra, evidenciando con este acto la gracia y el favor que José había ganado ante él. Recuerden que el faraón, yo siempre les digo que creo que quería más a José que a sus propios hijos, porque definitivamente, por la mano de Dios, obviamente, José salvó la vida de la nación. Posteriormente, José nuevamente le hace una visita formal al faraón, pero esta vez lleva únicamente a su padre. Y aquí hay algo muy bonito porque el padre Jacob, en vez de pedirle protección al faraón y que los cuide y que los alimente, bendice al faraón, reconociendo en este acto que Dios estaba detrás de su salvación y provisión. Si ven cómo Jacob los lleva de una manera muy amable, a que el mismo faraón reconozca que todas las bendiciones que en ese momento está viviendo vienen de parte de Dios, toda la salvación y la provisión. Y siguiendo las órdenes del faraón, José ubica entonces a su padre, a sus hermanos y a todo el resto de la familia en lo que se conocía como el distrito de Ramsés, cuyo territorio pertenecía entonces las tierras de Gosén, que era la mejor parte de Egipto. Y esto les da posesión de una tierra fértil, ideal para sus rebaños y para sus familias. Y fuera de eso, José les asegura que les va a dar todo ese sustento físico de lo que ellos mismos no puedan sembrar o no puedan criar en esa tierra. Entonces ya de ahora en adelante José se va a encargar de ellos. José, nos pasamos ya a otro temita aparte, actuando como administrador del faraón, comienza a aceptar ganado, es decir, animales. La vez pasada habíamos quedado también que José, cuando se pasan los 7 años de abundancia y empiezan los 7 años de escasez y el pueblo empieza a quedarse sin comida y van donde José a que los ayude, él no les regala la comida. Eso ya lo hemos estudiado muy bien. Les recomiendo que vean las clases anteriores a las 143, en donde explicamos cómo José no regala la comida. Eso no es algo de Dios. La misma Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, él como buen administrador, instrumento de Dios, lo que hace es que vende el alimento. La gente entonces entrega todo su dinero. José, a través de este método administrativo, llena los bancos de Egipto. Todo el oro, el papel moneda que había, las monedas que habían en el momento, quedan en el Banco de Egipto. Eso los alimenta más o menos un año, pero cuando vuelven a quedarse sin comida, nuevamente, no solamente los egipcios, sino todas las naciones alrededor, van donde José para que les acepte el ganado como pago a cambio de alimento. Y eso hace que se siga llenando el tesoro del faraón. Ya no solo tienen todo el dinero de los alrededores, sino ahora empieza a tener todos los animales, el ganado. Entonces lo que hace José es que durante la gran hambruna centralizó la riqueza de Egipto para el faraón, adquiriendo toda la tierra, excepto la de los sacerdotes, y a los mismos egipcios como siervos. Después de un tiempo, cuando se les volvió a acabar la comida, llega toda la gente y les dice, ya no tenemos plata, no tenemos animales, nos ofrecemos nosotros como siervos, como criados, como esclavos para trabajar y también entregamos todas nuestras tierras, a excepción de las tierras de los sacerdotes. Recuerden que estos no son los sacerdotes del pueblo de Israel, todavía no existía ni el templo ni la nación de Israel como tal, sino son sacerdotes paganos de Egipto, de Egipto. Entonces, como buen administrador, lo que hace, ya tiene todas las tierras, José establece un impuesto del 20% sobre la tierra, lo que fortaleció el poder del faraón y aseguró el sustento de todos. Entonces, ese es el momento en que el imperio egipcio crece de una manera impresionante, porque se hace con todo el dinero de sus alrededores, con el ganado, con los animales,
con las personas como siervos y con las tierras. Queda totalmente rico Egipto. Jacob, ya anciano, sintió que se le acercaba la muerte y llamó a José para pedirle un juramento solemne de no enterrarlo en Egipto, sino junto a sus padres en Canaán, la tierra de la promesa. Y un tiempo después de que José le hace el juramento que le promete que cuando él se muera no lo va a enterrar ahí en Egipto, sino que lo va a llevar a Canaán, se le informa a José que su padre está muy enfermo, entonces José va a verlo llevando consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, para que reciban la bendición de su abuelo, un acto de honor y transmisión de legado. Yo siempre les he dicho que la bendición de los abuelos y de los padres es muy, muy importante. Abuelitos, papitos, no dejen de bendecir a sus hijos y a sus nietos. Y por eso José, cuando ve que su padre va a morir, lleva a sus dos hijos para recibir esa bendición patriarcal, que no solamente era una bendición física de la herencia, sino también una bendición espiritual. Jacob entonces declara que Efraín y Manasés, nacidos en Egipto antes de que Jacob llegara, ahora eran de él, iban a ser adoptados como hijos del mismo Jacob, y es a través de este acto que José recibe la primogenitura y por eso recibe doble herencia a través de sus hijos. Recuerden que aunque el primogénito era Rubén y la tradición era que el primogénito se llevara la bendición mayor y la doble herencia, Rubén perdió esa primogenitura por ese pecado de inmoralidad sexual que cometió. Y aquí en este momento Jacob le regala la primogenitura a José y por eso es recibida a través de sus dos hijos, de Efraín y de Manasés. Jacob entonces extiende su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés, colocando la bendición mayor sobre el hijo menor. Él cruza las manos deliberadamente, mostrando que Dios elige al menor para un propósito mayor. Y ustedes se acuerdan que este es un tema más o menos recurrente en la Biblia. Lo mismo pasó con Jacob y Esaú, que aunque Esaú era el mayor, no recibió la bendición mayor, sino que la recibió Jacob, que era el menor. Y por ejemplo, en el caso de David, él era el menor de todos sus hermanos y él fue el que fue nombrado rey. Cuando Jacob pone su mano derecha sobre Efraín, que era el más joven, José pues se disgusta e intenta cambiarle las manos, la mano derecha a la cabeza de Manasés por ser su primogénito, para que reciba la bendición principal como era costumbre. Pero Jacob le dice que no se preocupe, que él sabe lo que está haciendo y que así lo dispone Dios. Y esa oración es muy linda porque a través de la oración, primero, Jacob pide que su nombre, no él como Jacob, sino su identidad como pueblo escogido, o sea, como Israel, permanezca en ellos y que se asegure la continuidad del pacto de Dios con Israel. Y termina esa oración con una frase que dice que Dios haga contigo como a Efraín y a Manasés. Fueron tantas las bendiciones, tanto físicas como espiritual, que Jacob pidió por Efraín y por Manasés, que esta frase, que Dios haga contigo como Efraín y Manasés, se volvió una tradición en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy se la dicen unos a otros. Cuando alguien en Israel quiere bendecir a otra persona, le dice estas palabras: que Dios haga contigo como a Efraín y a Manasés. Y las personas lo reciben como mucho amor y mucho agrado porque es la bendición más fuerte que pueden dar. Fuera de eso, Jacob le recuerda a José que ellos tienen una tierra en Canaán, que es la tierra de Siquén, que es una montaña que tomó con su espada, con su arco, y que tienen que incluirla en la distribución trivial. Es decir, cuando ellos nuevamente, muchos años después, regresen a Canaán a reconquistar la tierra, tienen que anexar a todo el territorio la tierra de Siquén, porque si Jacob no hubiera dado esta bendición, pues hubiera quedado por fuera. Jacob entonces declara que Dios los hará fructíferos, que les dará una gran multitud, un recordatorio de la gracia y la fidelidad de Dios para con su pueblo. Recuerden que ese es el pacto que Dios hace primero con Abraham, que lo confirma con Isaac y lo confirma con Jacob, y él se los está recordando a sus hijos para que el pueblo nunca lo olvide. Y esta bendición se extiende a través de la fe de todos los patriarcas. Y aquí continuamos, chicos. Vamos entonces para tema nuevo. Entramos entonces al penúltimo capítulo, Génesis capítulo 49, versículos del 1 al 4. ¿Qué dicen? Hoy he hablado mucho, entonces tengo la gargantica un poquito maltratada. Siempre hablo mucho, perdón.
Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse en que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi vigor, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente, ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Entonces, este penúltimo capítulo, el 49, empieza con algo hermosísimo porque viendo Jacob que iba a morir y sabiendo ya la importancia que tiene la bendición de una persona que va a morir y más si es el abuelo o el padre, llama a cada uno de sus hijos para bendecirlos. Pero esta es una bendición tan potente que no solamente es para desearles cosas bonitas a sus hijos, sino que a través de esta bendición, bajo la inspiración divina del Espíritu Santo, Jacob los bendice no únicamente como padres, sino como patriarca, revelando el carácter de sus hijos y el destino de sus descendientes en los días venideros. Es decir, es una profecía de lo que va a pasar con cada uno de sus hijos y con la tribu que cada uno de ellos va a representar. Y se van a dar cuenta de estas palabras tan impresionantes. Y lógicamente empieza con el primogénito, los va a coger en orden de edad, que es Rubén. Y aunque Rubén era el primogénito, recuerden que Rubén significa fuerza, vigor, su inestabilidad emocional descrita como agua impetuosa y el pecado de deshonrar el lecho de su padre causaron que perdieran su posición de privilegio. Ya lo hemos estado hablando, él tuvo relaciones sexuales con una concubina de su padre y eso hizo que perdiera la primogenitura y todas las demás bendiciones. Entonces, esta profecía muestra que el carácter importa. La tribu de Rubén nunca se destacó cumpliéndose la advertencia de que no serás el primero. Para nosotros, en este momento, cuando cada uno de sus hijos está escuchando esta bendición profética, pues no ha pasado nada, lógicamente, esto es el futuro, pero para nosotros es el pasado, es historia y pudimos corroborar que cada palabra que Jacob pronunció se hizo una realidad en la vida de sus hijos y en sus tribus. Este pasaje enfatiza la responsabilidad personal y cómo las acciones pasadas tienen consecuencias en el futuro de la familia. El pecado lo cometió Rubén, pero miren esto, no es que los descendientes se les esté culpando por el pecado, lo que pasa es que las consecuencias del pecado afectan a las personas que están a su alrededor. La consecuencia fue haber perdido la primogenitura, la importancia dentro de la nación y lógicamente todos sus descendientes sufrieron esas consecuencias de no haberse destacado por culpa de los pecados de su padre Rubén. Sigamos, versículos 5 al 7 dice, Simeón y Leví son hermanos, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas, porque en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Maldita sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. ¡Wow! Estas son las palabras más fuertes de las bendiciones que acá son como maldiciones que Jacob dice, realmente ellos son los que reciben toda la ira de Jacob. Recordemos un poquito a Simeón y Leví, que son los que siguen en la lista. Entonces, estos versículos narran la severa reprensión de Jacob a sus hijos Simeón y Leví, quienes son caracterizados por su violencia e ira desenfrenada, evidenciada en la matanza de Siquén. ¿Recuerdan ustedes cuando Dina, la hermanita de ellos, fue abusada sexualmente en Siquén? Por el príncipe que Siquén precisamente y que en todo caso Siquén se arrepintió, quería casarse con Dina. Ellos aprobaron supuestamente el matrimonio con la condición que se circuncidaran y que al tercer día, cuando se circuncidaron, cuando estaban muy débiles por esa cirugía, Simeón y Leví cogieron la espada y mataron de una manera horrible a todos los hombres. Ellos pensaron que eso no iba, porque ellos tuvieron miedo que las naciones vecinas se vengaran, pero Dios apaciguó a las naciones vecinas y ellos pudieron seguir viviendo en Canaán sin ninguna repercusión. Pero mire, es aquí, muchos años después, donde se dan cuenta que sus acciones
sí tuvieron consecuencias, porque debido a su conducta cruel, Jacob profetiza que sus tribus serían dispersadas y divididas en Israel, perdiendo su influencia unificada, lo que se cumplió con la falta de territorio contigo de Leví. O sea, fueron tribus que no destacaron, esa era lo que se pronosticaba, que no iban a recibir tierra. Leví nunca recibió tierra. Simeón, pues sí, no volvemos a oír de ellos nada bueno, pero sin embargo sí reconocemos a Leví como una de las tribus que se destacaron. ¿Por qué? Aunque la profecía parecía una maldición, la tribu de Leví, a través de su fidelidad posterior, eso lo vamos a ver en el tiempo de Moisés, transformó esta dispersión en una bendición, convirtiéndose en los sacerdotes de la nación. Después, cuando ellos salen de Canaán, muchos años después, para volver a la tierra, ellos salen de Egipto, perdón, para volver a la tierra de Canaán a reconquistarla, hubo una rebelión contra Moisés y la tribu de Leví fue la que acogió a Moisés y la que estuvo al lado de Moisés en estas rebeliones. Por esto que esta maldición profetizada inicialmente se apaciguó un poco y no fue destruida la tribu, sino que al contrario, por esto que hicieron tan valeroso de haber defendido a Moisés, se convierten en la tribu sacerdotal. Este pasaje destaca que el pecado y la ira descontrolada traen consecuencias duraderas, incluso si hay arrepentimiento o gracia posterior, y subraya que Dios aborrece la crueldad. Recuerden, nosotros pecamos, nos arrepentimos verdaderamente, Dios nos perdona, pero las consecuencias siguen. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre eso. Versículos 8 al 12. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa, lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas, sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Sigue la bendición para el cuarto hijo que es Judá. Y así como la de Simeón y Leví fueron las peores, la de Judá es la mejor. Y fuera de eso, tiene la bendición de ser la tribu escogida a través de la cual viene la línea mesiánica, es decir, que a través de la tribu de Judá iba a llegar el Salvador, Jesucristo. ¿Por qué se llevaron semejante honor? Recuerdan ustedes, lo acabamos de ver en las clases pasadas, cuando ocurrió todo esto de la gran hambruna y ellos llegan a Egipto y hay todo este plan de José para acusarlos de espías y les ponen trampas para ver cómo es el corazón de ellos, si han cambiado. Judá verdaderamente cambió su corazón, se entregó totalmente al amor, tanto que no le importó entregar su propia vida y la vida de sus hijos para proteger a su hermanito menor Benjamín y para evitar que su padre sufriera otro dolor grandísimo con la pérdida de otro hijo. Eso lo hace merecedor de ser la tribu escogida para la llegada del Mesías. Aquí se describe a esta tribu como cachorro de león, que traerá dominio con el cetro real asegurado para su descendencia hasta la llegada del Mesías, augurando una era de inmensa prosperidad y abundancia. Entonces lo que pronosticaron era muy hermoso. Judá, recuerden ustedes que significa alabanza, y sus hermanos iban a alabar a esta tribu y se inclinarían ante él. Se destaca entonces la fuerza y el dominio sobre sus enemigos. Y esta imagen que en la bendición de atar el asno a la vid y lavar los vestidos en vino, simplemente simboliza riqueza agrícola, prosperidad económica sin precedentes en el reino del Mesías. Hasta el día de hoy vemos la abundancia de Judá. Versículos 13 al 15. Zabulón vivirá a la orilla del mar, será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte echado entre dos alforjas. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombre para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Siguen dos hijos, los siguientes. Estos contienen entonces las profecías de Jacob sobre sus hijos Zabulón e Isaacar antes de morir.
Zabulón es descrito como un pueblo marítimo dedicado al comercio, por estar cerca de la costa, entonces allí van a estar los puertos más grandes, donde van a atracar las naves, va a haber comercio, mientras que Isaacar se muestra como un asno fuerte que prefiriendo la comodidad de su tierra, acepta trabajar duro, incluso sometiéndose a tributos o servidumbre. La tribu de Isaacar se distinguió porque sus hombres eran fuertes, aguerridos, valientes, y ellos no querían sembrar su propia tierra, ni tener ganado, ni nada. Entonces se ofrecían para trabajar con las otras tribus por esa fortaleza física que tenían. Ambas profecías indican la ubicación geográfica y la vocación de estas tribus en la tierra prometida, resaltando que Isaacar priorizó la comodidad y la riqueza agrícola sobre la libertad política, convirtiéndose en un pueblo trabajador y productivo. Mire que no les interesaba ser líderes, ni gobernantes, ni jueces, sino querían labrar la tierra y alimentar al resto de tribus. En resumen, estas palabras muestran el destino de estas tribus no como líderes militares, sino como pilares económicos y de servicio en la nación de Israel. Versículos 16-18. Dan hará justicia en su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Señor, espero tu salvación. Uy, aquí viene otra bendición también controversial para el siguiente hijo que es Dan. La profecía sobre su hijo Dan, describiéndolo como una tribu que juzgará a su pueblo. Es decir, que de esta tribu van a nacer jueces, van a ser eruditos en todo lo que tiene que ver con la justicia y con el derecho. Pero dice que actuará como una serpiente o como una víbora astuta en el camino para derribar al jinete enemigo. ¿Cómo actúa una serpiente? La serpiente está escondida, agazapada, esperando la presa. Y cuando la presa pasa sin darse cuenta, ¡shum! Sale de un momento a otro y ataca. Así va a ser Dan. Va a ser una tribu muy inteligente, quieren tener el liderazgo, pero van a apuñalar por la espalda. Lo vamos a ver más adelante con todas las cosas terribles que va a hacer la tribu de Dan. Tendrían autoridad y capacidad de gobierno dentro de la nación. Fue conocida durante su historia por su astucia y a menudo por sus caminos problemáticos, incluyendo la introducción temprana de la idolatría en Israel. Fue la primera tribu que se desvió de dejar de adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob para empezar a adorar a los dioses de las naciones paganas. Empezaron a casarse con las mujeres de las naciones paganas y fue la primera que se pervirtió y se alejó del Dios verdadero. Fue tan grave la idolatría de la tribu de Dan que algunos comentaristas incluso sugieren que por todos estos pecados que cometieron y que se apartaron tanto de esta tribu es que va a venir el anticristo. Entonces, ¿cómo será todas las cosas que van a hacer? Versículos 19-21. Las sordas atacan a Gad, pero él las atacará por la espalda. Aser disfrutará de comidas deliciosas, ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una gacela libre que tiene hermosos cervatillos. Van entonces los siguientes tres hermanos. Las bendiciones proféticas de Jacob sobre sus hijos Gad, Aser y Neftalí. Estas palabras describen el carácter, las luchas y la prosperidad futura de sus respectivas tribus en la tierra prometida, destacando la resiliencia de Gad, la abundancia de Aser y la libertad de Neftalí. ¿A qué se referían? La tribu de Gad, ubicada en una zona expuesta al este del Jordán, enfrentaría constantemente ataques de las naciones vecinas, de las naciones paganas, pero tendrían la fuerza y la astucia para contraatacar y prevalecer al final, superando las adversidades. Es decir, que la tribu de Gad estaría fronteriza con naciones paganas que los odiaban y Dios les va a dar a esta tribu la fuerza militar, la astucia, las estrategias y va a ser una bendición para toda la nación de Israel porque esa fuerza y esa astucia y esa estrategia militar de la tribu de Gad va a permitir que todas esas naciones paganas no lleguen al centro de Israel, sino que ellos los van a contener. Aser heredaría una tierra fértil y costera bendecida con abundancia de productos agrícolas, con aceite, con riquezas, lo que le permitiría proveer alimentos de alta calidad dignos de la realeza. Ellos se van a dedicar a la gastronomía, a sembrar y a ser unos chefs fabulosos y a darle comida al resto de las tribus. Y la tribu de Neftalí
Activa, libre, rápida, capaz de tomar decisiones ágiles, fue reconocida por su elocuencia o capacidad para traer buenas noticias, reflejando un carácter proactivo y amable. Y dice ahí que traían cervatillos hermosos, es decir, que procrearon gente muy bonita y eran los comunicadores, los que llevaban las noticias a todas partes, trabajaban en la farándula, en la televisión y en la radio. Entonces, si ven cómo tiene cada una de las tribus un papel tan definido para que la nación por todas sus áreas sea exitosa. Vamos a los siguientes, 22-26. Uno de los más largos, importantísimo. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacarán sin piedad, le tirarán flechas, lo hostigarán, pero su arco se mantuvo firme y sus brazos fueron ágiles. Gracias al poderoso de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas, que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Era lógico que la bendición más grande y más importante, recuerden ustedes en todo caso que la tribu de Judá es la que se lleva la mayor alegría por ser la tribu del Mesías, pero la bendición de mayor agradecimiento es José. Registra entonces estos pasajes la bendición profética de Jacob sobre su hijo José antes de morir, describiéndolo como una rama fructífera que prosperó a pesar de la intensa oposición de sus hermanos y enemigos. Acá lo que resalta para que no solamente toda la nación de Israel, sino todas las personas que somos descendientes del pueblo de Israel y que tenemos la dicha de ser hijos de Dios, jamás olvidemos que ese sacrificio de José, de haber tenido una vida tan dura, fue la base y la columna vertebral que permitió que la nación de Israel pasara de ser una familia a ser una nación fuerte, donde por todas las siguientes generaciones iba a permanecer hasta que llegara el Mesías, con esa labor tan vital para todos los seres humanos que a través de su sacrificio pudiéramos recuperar el paraíso perdido y tener acceso a una vida eterna y plena. Miren, esa labor de José por ese sacrificio fue muy importante. Entonces José por eso es descrito como una rama fructífera junto a una fuente, simbolizando su prosperidad y fecundidad a pesar de la adversidad y extendiéndose sus ramas, está hablando de su descendencia más allá del muro, porque su descendencia empezó en Egipto, pero esa bendición, cuando ellos vuelven a la tierra de Canaán, pues traspasa el muro de Egipto. Jacob afirma que las bendiciones sobre José superan incluso las de sus antepasados, las de Abraham y las de Isaac, y se hace referencia a Dios no solo como el Dios de sus antepasados, sino como el pastor y la roca de Israel, de toda la nación, destacando la protección y el sustento personal de Dios sobre José. José, siendo apartado de entre sus hermanos, recibe una doble porción o bendición especial que se manifiesta en la prosperidad de sus hijos. Acuérdense que ya después en la genealogía, inclusive no se nombra tanto a José, sino siempre tienen la referencia de José a través de los nombres de sus dos hijos, de Efraín y de Manasés. Versículos 27 al 28. Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Estas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que su padre dijo cuando impartió a cada uno de ellas su bendición. Y llegamos entonces al menor, al Benjamín de la familia. Esta bendición describe a Benjamín como un lobo rapaz que devora por la mañana y reparte botín por la tarde, simbolizando una tribu guerrera, valiente y agresiva. Realmente Benjamín fue muy consentido por su padre y por sus hermanos, porque ellos ya después de haberse dado cuenta del error tan garrafal que cometieron con José, pues criaron a Benjamín en un entorno que lo único que hizo Benjamín fue hacer lo que él quiso, vivió, quiso ser fuerte, quiso ser guerrero, era valiente, pero agresivo. Estos versículos cierran las profecías a los hijos, destacando la identidad guerrera de Benjamín y el acto final de bendición patriarcal de Jacob.
La tribu de Benjamín, aunque pequeña, fue muy pequeñita, fue conocida por su valentía. Produjo guerreros notables como Ahod, que fue juez, lo vamos a leer en el libro de Jueces, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, y figuras como Mardoqueo y Esther, y también el mismísimo apóstol Pablo es de la tribu de Benjamín. Personajes muy importantes pertenecieron a esta tribu. Después, más adelante, cuando Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, recuerden que el reino del sur es Judá, porque queda la tribu de Judá, las otras 10 tribus forman la región del norte, pero con Judá se queda Benjamín, que era una tribu muy pequeña y casi es absorbida por la tribu de Judá. Vamos entonces, capítulos 29 y 33. Además, Jacob dio estas instrucciones. Ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérreme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Se trata de la cueva de Macpela frente a Manré en la tierra de Canaán. Está en el campo que Abraham compró a Efrón elitita para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca. Allí también enterré a Lea. Ese campo y su cueva se les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Y yo me imagino esta escena porque todo este tiempo de las bendiciones que él dio, él estaba moribundo. Dice que con su último suspiro dio esta última instrucción y enseguida falleció. Entonces estos pasajes narran los últimos momentos y las últimas instrucciones finales de Jacob antes de morir en Egipto. Tras bendecir a sus 12 hijos, les ordena a sus hijos que sea sepultado en la cueva de Macpela, esa cueva que muchos años atrás había comprado su abuelo Abraham en la tierra de Canaán y donde estaban enterrados todos sus antepasados, los patriarcas, Abraham, Isaac, Sara, Rebeca y Lea. Y esto reafirma esta petición, realmente reafirma su fe en la promesa de Dios de que iban a regresar a la tierra prometida. Y este pasaje es un testimonio de la fe inquebrantable de un patriarca que incluso al morir prioriza el legado espiritual y la promesa de Dios por encima de la comodidad temporal en una tierra extranjera. También aquí indirectamente les está diciendo a toda su familia, ustedes pueden estar aquí muy cómodos, tener comida, riquezas, pero deben regresar a la tierra prometida por Dios, a la tierra de Canaán. Y chicos, entramos al último capítulo del Génesis, capítulo 50, versículos 1 al 3. Y dice, entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. Este pasaje entonces narra el profundo duelo de José por la muerte de su padre Jacob, destacando su amor filial al postrarse, al llorar amargamente y al besarlo. Dios le había regalado a José y a Jacob el poder estar unos años más juntos después de tantos años de separación. Sin embargo, pues José estaba muy afligido por la partida de su padre. A la petición de su padre de que lo enterraran en Egipto, en Canaán, José utiliza a los médicos egipcios para preservar el cuerpo de Jacob. Y esto era necesario para el largo viaje de regreso a Canaán para el entierro, cumpliendo así la promesa hecha a su padre. El embalsamiento realizado por médicos especializados era una práctica común en Egipto, diferente a las costumbres de los hebreos. Jamás los hebreos embalsamaban a sus muertos. Eso era de los egipcios y no me acuerdo ahorita, creo que no hay ninguna otra referencia en la Biblia de que otro personaje haya sido embalsamado. Los egipcios lloraron a Jacob durante 70 días, lo cual indica el inmenso respeto y la influencia que José tenía en la nación al punto de honrar a su padre de la misma manera que a un alto dignatario egipcio. El tiempo de luto de los israelitas, recuerden ustedes que era de 30 días. En Egipto había otra costumbre, 70 días, que lo utilizaban con los grandes personajes, con los grandes dignatarios, con los líderes y haciendo lo mismo con Jacob, estaban honrando entonces a Jacob. Todavía toda la generación egipcia que existía amaba mucho a José. Versículos 4 al 6.
Pasados los días de duelo, José se dirigió hacia los miembros de la corte del faraón. Si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre antes de morirse me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego encarecidamente que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón respondió, ve a sepultar a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerle. Y aquí José sigue definitivamente debemos admirarlo por esa manera de ser de él, porque aunque era el hombre más poderoso después del faraón, aquí demuestra humildad y respeto a la jerarquía del faraón al no salir directamente, sino que fue a pedirle permiso para que lo dejara salir, indicándole que estaban en un proceso de luto. José entonces le recuerda al faraón que Jacob le hizo jurar que debería ser enterrado en una tumba que les pertenecía a la familia en Canaán. Y esto subraya la importancia del juramento y el deseo de Jacob de descansar en la tierra prometida a sus antepasados. El faraón, lógicamente, con ese amor que le tiene a José, autoriza el viaje, permitiéndole cumplir la última voluntad de su padre. Y este acto muestra el apego de la familia a la tierra de Canaán, a pesar de su prosperidad en Egipto, demostrando su fe en las promesas de Dios. Ellos estaban bien en Egipto, pero añoraban la tierra de Canaán, la tierra prometida. Versículos 7 al 9. José fue a sepultar a su padre. Lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los oficiales de su corte y toda la gente importante de Egipto. A esto se sumaron todos los familiares de José, sus hermanos y los de la casa de Jacob. En la región de Gosén dejaron únicamente a los niños y al ganado. También salieron con él carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Entonces, este pasaje describe el solemne cortejo fúnebre organizado por José para enterrar a su padre Jacob en Canaán. Mejor dicho, y sacó la casa por la ventana haciendo un cortejo fúnebre lo más lujoso que se vería en toda esa época. La comitiva estaba compuesta por altos funcionarios egipcios, por ancianos, lógicamente por la familia de José, y todo esto resaltaba el inmenso respeto y honor que José como líder consiguió para su padre y su familia, cumpliendo su promesa de que los egipcios José no los obligó voluntariamente o por recomendación del mismísimo faraón, acompañado a José hasta la tierra de Canaán, demostraba su respeto y su amor. Versículos 10 al 14. Al llegar al campo de Hatat, que está al otro lado del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron el campo de Hatat, aquellas manifestaciones de duelo, dijeron, los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso, al lugar que está cerca del Jordán lo llamaron Abel Misrayim. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela frente a Manré, en el mismo campo que Abraham había comprado a Efrón elitita para la sepultura de la familia. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. Entonces, salen de Egipto, van hacia la tierra de Canaán con todo el cortejo fúnebre, pero hacen una primera parada en lo que se conocía como la era de Atad o llano de los espinos, que era la frontera entre Egipto y las tierras de Canaán. Y allí hicieron gran lamento, hicieron cantos fúnebres, hicieron luto por Jacob. La participación egipcia fue tan masiva que los cananeos, la gente ya de la región, al ver tanta cosa tan solemne, le cambiaron a ese sitio el nombre, antes se llamaba, le pusieron Prado, antes se llamaba Prado de los Egipcios, le pusieron el Prado de los Egipcios o Duelo de los Egipcios, evidenciando el honor de José en Egipto. Y algo muy curioso porque los cananeos, que eran los vecinos de los hebreos, de Jacob y de su familia, no se dieron cuenta que en esa comitiva egipcia estaban los mismos hebreos. Ellos pensaron que todos eran egipcios. Los hijos de Jacob obedecieron sus instrucciones al pie de la letra, llevándolo a la cueva de Macpela en Canaán, la sepultura comprada por Abraham. Y esto reafirma la fe en la promesa de Dios sobre la tierra de Canaán. En todo caso, iban a estar allí.
Tras el entierro, José y el gran cortejo regresaron nuevamente a Egipto y esto subraya que aunque la tierra prometida es la meta final, José mantuvo su posición de liderazgo en Egipto para sostener a su familia, confiando en que Dios los guiaría en el tiempo correcto a regresar a la tierra prometida. Versículos 15-17. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones, díganle a José que perdone por favor la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. ¿Por qué llora nuevamente José? ¿Cómo ha llorado? ¿No es cierto? Porque se siente triste porque José ya les ha demostrado de muchas maneras que él no les guarda rencor, que los perdonó y él sabe que su papá jamás dijo eso. Tras la muerte de Jacob, los hermanos temen que José, siendo tan poderoso en Egipto, finalmente se desquite por el mal que le hicieron y utilizan el nombre de su padre para solicitar el perdón. Aunque demostraban arrepentimiento genuino y reconocían la maldad de sus acciones, seguían teniendo temor de que José se fuera a vengar. Versículos 18-21. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Entonces, con ese temor y ya habiéndole dicho la supuesta petición de su padre, después de su muerte, los hermanos nuevamente están ante José como inclinándose, arrodillándose ante él para verificar por tercera, cuarta, quinta vez los sueños que Dios le había dado a José tantos años atrás. Se postraron ante él ofreciéndose como siervos, ya ni siquiera hermanos, sino como esclavos buscando apaciguar su ira. ¿Cuál ira? José los había perdonado. José rechaza la idea de ser juez o vengador y reconoce que solo Dios tiene la autoridad para juzgar y que su soberanía estaba por encima de los actos humanos. Y es en este momento cuando José pronuncia una de las frases cumbres de la Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ay, esto es versión Reina Valera. Es decir, ustedes trataron de hacer cosas muy malas, pero Dios todo lo volteó y de todo eso malo hizo algo muy bueno. Aquí José está reconociendo la malicia de sus hermanos, pero ve también la providencia divina que utilizó esa tragedia para preservar la vida de muchos durante la hambruna. José entonces consuela a sus hermanos, les habla de manera cariñosa y les garantiza el sustento para ellos y sus familias, demostrando perdón genuino con acciones prácticas, no solamente palabrería, sino dice, mire, les demuestro que yo los perdono, que de ahora en adelante los voy a mantener. Versículos 22-26. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Tiempo después, José dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo, sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Entonces aquí nos dice que Dios le da en su misericordia y en su amor esa bendición a José de vivir muchos más años, 110 años, disfrutando a sus hermanos, disfrutando a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, lo que demuestra la bendición divina. Pero antes de morir, como lo hizo Jacob, José asegura a su familia que Dios los visitará para ayudarlos. Y fíjense que aquí también está profetizando. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo una cristofanía en época de Abraham, antes de que Dios destruyera Sodoma, Gomorra y todas las ciudades de los alrededores, que Jesús le cuenta a Abraham que
unos años después de Abraham, su descendencia iba a estar esclava en Egipto, pero que iban a regresar a la tierra prometida. José recuerda todo eso y por eso les dice a sus hijos que cuando regresen a su tierra, porque Dios los va a escuchar, ellos no saben que, pues, de qué los va a salvar, ellos no tienen ni idea de todo lo que va a pasar. José ya lo sabe, que por favor trasladen sus huesos. A él no lo embalsamaron de cuerpo completo, sino ya sus huesos para preservarlos, lo cual simboliza la esperanza de la salida de Egipto. Y finalmente, José muere, es puesto en un ataúd en Egipto. Y este ataúd simboliza la fe en el cumplimiento futuro de la promesa de Dios. Hay algunos historiadores no están de acuerdo que simplemente era un cofre pequeño con los huesos, otros dicen que sí es un ataúd grande, en fin, no vamos a pelear por eso. En todo caso, aquí lo que se demuestra es la fe que de la promesa de Dios que ellos como nación iban a establecerse en la tierra de Canaán. Bueno, entonces aquí ya acabamos con el libro de Génesis, pero quiero hacer, es muy cortico, un resumen, panorama súper rápido para recordar que vimos en estos 50 capítulos y sellar con broche de oro. Recuerden ustedes que el nombre de Génesis viene del griego y significa principio, origen o nacimiento. Esto es muy importante porque Génesis es el libro que nos muestra el comienzo de todo. Hay eruditos que dicen que las personas que no crean en el Génesis no van a creer en el resto de la Biblia, porque aquí Dios nos está contando cómo empezó todo. Y el propósito fundamental de este libro en la Biblia es ser la introducción. Imagínense, la introducción es lo que nos va a mostrar todo el panorama del resto del libro y nos narra cómo Dios establece un pueblo para sí mismo. Sin embargo, este Dios no es solo para Israel, sino para el mundo entero. El libro del Génesis nos muestra el por qué, el para qué y el cómo de toda la humanidad. Dios perfecto, Dios amor, Dios creador. Ya lo hemos visto en muchas oportunidades. La lógica que tiene el creer en Dios, que no pudimos haber salido de la nada, bueno, todo eso ya lo estudiamos. Entonces, Dios en su infinito poder y en su infinito amor hace una creación maravillosa. Los ángeles son testigos de esa creación, explosiones hermosas, hay galaxias, hay constelaciones, hay planetas y después hace un planeta hermoso, un planeta azul con unas maravillas impresionantes, naturaleza, animales y allí pone un ser pequeñito, al ser humano que inexplicablemente se vuelve el centro del amor de Dios. Y fuera de eso, no solamente se contenta Dios con darnos todo un universo, nos regala una cosa que se llama libre albedrío. Dios no quería títeres, Dios no quería robots, Dios quería que nosotros estuviéramos con Él por amor, no porque fuera el único camino y fuera la única opción, y por eso nos da el poder de tomar decisiones. Y para nosotros poder tomar decisiones tenían que haber opciones, y por eso hay unos límites, hay un reglamento que vimos en los primeros capítulos del Génesis y infortunadamente el representante de la humanidad toma una decisión incorrecta y perdemos ese paraíso, esa vida plena y eterna. Pero es tanto el amor de Dios que Él decide que nosotros debemos recuperar ese paraíso y nos da muchas fórmulas para poderlo hacer y no lo podemos hacer. Y es tanto el amor de Dios que Él decide Él mismo convertirse en hombre y su Hijo viene a la tierra para que por medio de su sangre pueda comprar nuevamente los derechos de escritura del paraíso, de la vida eterna y plena, con una condición, porque Dios es justo. Y si nosotros perdimos una vida plena y eterna por culpa de un hombre, podemos recuperar absolutamente todo gracias a un hombre y ese nombre es Jesucristo. Y para eso se necesitaba una nación especial, escogida, apartada por Dios, para que a través de esa nación llegara el manual de instrucciones, que nosotros entendiéramos todo lo que hemos estado estudiando y para que a través de esa genealogía llegara el Salvador, llegara el Mesías. Y por eso la importancia del Génesis. Ya para finalizar, recordemos entonces que los capítulos 1 y 2 nos hablan de la creación, los capítulos del 3 al 5 nos hablan de la caída del ser humano, los capítulos del 6 al 9 nos hablan del juicio, el diluvio que hay sobre la tierra por ese pecado, de los capítulos 10 al 11 nos cuentan cómo se forman las naciones a través también de un juicio de la Torre de Babel y de las lenguas y todo eso.
De los capítulos 12 al 25 nos narra la historia de Abraham, del 26 al 27 la historia de Isaac, del 28 al 36 la historia de Jacob y del 37 al 50 la historia de José. Y aquí formamos las cuatro generaciones, columnas bases para la nación de Israel. Vamos a entrar dentro de 8 días, Dios mediante, entonces en el segundo libro del Antiguo Testamento, que es Éxodo. Vamos a ver qué pasó con esta gente, todo lo que han vivido, todo lo que han sufrido, si han aprendido las lecciones y entonces de ahora en adelante van a vivir totalmente en la gloria de Dios, alabándolo y adorándolo. No lo sabemos, ¿no es cierto? Lo vamos a ver entonces dentro de 8 días y aquí se termina Génesis, chicos. Génesis, el primer libro, y vamos a entrar entonces a Éxodo, Dios mediante. Gracias, gracias, muchas gracias por su paciencia, por su constancia y los espero para la próxima clase. Que tengan una semana hermosa, que Dios los bendiga, que sean felices. Nos vemos, chao.